Estamos en vivo. Buenas noches con todos. Agradecemos a todos los participantes que se dieron hoy cita. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles un tema bastante interesante que trata sobre el Lean Six Sigma y los retos de la nueva realidad. Para el día de hoy, por favor, tenemos ya una agenda. Se hablará sobre el Lean Six Sigma y la pandemia. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia sobre el Lean Six Sigma? La pandemia y el cambio acelerado. ¿Puede Lean y Six Sigma brindar apoyo para superar los retos del cambio? Y el tercer punto que se verá el día de hoy es Lean Six Sigma Toolbox, herramientas de Lean Six Sigma para tiempos post-COVID, post-pandemia, como ya estamos viviendo en la actualidad. Para esto, les voy a presentar nuestro instructor o ponente del día de hoy. Es ingeniero industrial de la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una especialización en sistemas de gestión de calidad en España y un máster en Engineering Management en la Universidad de Australia en el 2014. Tiene certificados de Lean Six Sigma Black Belt y es instructor certificado del Lean y Six Sigma. Actualmente es profesor a tiempo completo de la Universidad San Francisco de Quito y trabaja en el Instituto de Innovación de Productividad y Logística en Catena de la Universidad San Francisco. Únicamente antes de darle paso a Pablo, les pido por favor que el día de hoy correremos con una modalidad de preguntas y respuestas que la puedan realizar en el transcurso del masterclass en esta plataforma y al final les estaremos contestando. Muchísimas gracias y por favor bienvenido Pablo y muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias Cristina por la invitación, por la introducción y sí, bueno, tenemos un reto interesante de poderles exponer todas esas ideas que están en mi cabeza desde que conversábamos con Cristina, qué podemos hacer de la charla, un masterclass enfocado no en el mundo logístico, que es lo que normalmente se ha manejado, y buscar temas que puedan facilitar a las empresas. Quiero comentarles un poco cuál es el objetivo que trataré de cubrir el día de hoy, y es que ustedes, con mis ejemplos, con las exposiciones que yo haga, podamos visualizar o entender las necesidades que se generan a través de la pandemia, que las metodologías, filosofías Lean y Six Sigma nos pueden facilitar. Así como identificar problemas relevantes, principales retos de cambio y qué herramientas van a sobrellevar esto. Bien, tomando como iniciativa o como punto de partida estos objetivos y para poder estar todos en un contexto de qué es esta metodología o filosofía de Lean Six Sigma, cómo nace, cómo se crea, voy a llevarles un poco en este manejo de la historia y comparando con lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente se visualiza, no se le visualiza tal vez a la pandemia que estamos viviendo, al post-pandemia, como un punto de partida para renacer, para cambiar, para transformarnos. Y lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es dónde nace y cuáles son las circunstancias con las que se crea esta metodología. Nace en el Japón, son con los japoneses cuando comenzamos, alrededor de 1948, no hay una fecha exacta, porque es un concepto de transformación organizacional, entonces no hay un punto exacto de partida, pero nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial y toda la destrucción que se vivió en el Japón. Como ustedes recordarán y conocen, Japón se involucra en la Segunda Guerra Mundial, tenemos el tema de las bombas atómicas, destrucción total, ¿y qué es lo que estamos viendo? Muerte de miles de personas, interrupción de la vida natural, o sea, de la vida normal, de lo que teníamos, la rutina tradicional, lo que hace escasez de productos y servicios y un declive económico, o sea, una economía compleja, una situación compleja a nivel social también. Y es algo similar a lo que estamos viendo. Las muertes por otra naturaleza diferente, un enemigo, digamos, diferente, aunque hay muchos autores que no les gusta esta idea de comparar el COVID con un concepto de una guerra. A la final estamos viendo que tenemos problemas de igual de muertes, interrupción de lo que es la vida normal, por eso estamos en un masterclass virtual y posiblemente no en alguna opción presencial que hubiera sido
en el pasado. Durante algunos meses, semanas, tuvimos escasez de ciertos productos y servicios, limitaciones, y obviamente tenemos una contracción económica, un declive económico que para ciertos países y ciertas industrias ha sido más complejo. Por ejemplo, las aerolíneas. Un impacto mucho más fuerte de lo que ha sufrido tal vez otras áreas como la educación superior, digámoslo así, que de cierta forma ha podido mantenerse en vida. ¿Qué vemos también desde en esta comparación? En la Segunda Guerra Mundial, por el concepto bélico, daño de infraestructura y un confinamiento prolongado. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la pandemia? Sin daños reales, o sea, en esta magnitud de equipos y maquinaria, y un confinamiento temporal, parcial, pero que se viene repitiendo. Entonces, si vemos esto, digamos, tenemos una ventaja contra los inicios. No estamos en una situación tan catastrófica, y si una metodología que ha funcionado tan bien durante las últimas décadas, ¿por qué no puede apoyarnos en este renacer? Esa es un poco la idea de lo que quiero transmitirles hoy día. Que también vemos que en esa época, en lo que es la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del Lean, se buscaba explotar las capacidades productivas al máximo. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Tengo pocos recursos, mis capacidades, o sea, las personas que me están apoyando son limitadas, no tengo un equipo de trabajo muy amplio, y tengo que saber cómo lograr hacer más con menos, un poco una idea que viene en Lean. Y otro reto que se tuvo es comenzar a movilizar a las personas más allá de lo que se consideraba posible. Yo tenía personal regado todo el mundo donde estaba combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial, quedaron rezagados mi personal. Tengo que tratar de reintegrarlo a la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Es ese método de trabajo estático que estamos viviendo cada uno en su casa, o sea, no nos estamos moviendo, el movimiento es menor. Obviamente las empresas de servicio esto lo viven con mayor fuerza. Las empresas de producción siguen con la necesidad de ir al tema presencial, pero lo que vemos es que los movimientos son mucho menores a los que se dieron en esa época. Entonces, vemos contextos con similitudes, pero aún así, algunas cosas que hay que rescatar, que diríamos estamos en una mejor situación. Aquí vemos fotos, y lo que yo quiero que ustedes vean es que el impacto catastrófico, o tal vez esa palabra es muy fuerte, es tratado desde una óptica o un lente de Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, y la herramienta como esta es concebida. Vemos aquí fotos que nos dan cierta similitud. ¿Qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? Tengo que movilizar alimentos, tengo que movilizar recursos, ahora también tengo que hacer lo mismo, tengo que apoyar a los que menos tienen. Es un poco lo que está sucediendo. También movilizar el equipamiento, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, temas bélicos, en la actualidad para podernos proteger. ¿Y qué es lo que hemos evidenciado? Que estos grupos de personas que están enfrentando esta realidad son las personas en capacidad productiva. Pero hay una gran diferencia, nuevamente, para rescatar estas ideas, es que en la Segunda Guerra Mundial, en esta época, las personas que salían a las guerras eran los que tradicionalmente estaban trabajando. Por lo tanto, si no podían regresar o regresaban con capacidades limitadas, la afectación a la industria era realmente grave. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La afectación de las personas por el COVID es, sí, mueren personas de todas las edades, mayor probabilidad son las personas mayores contagios se dan en las personas que están en etapa productiva, vemos limitación en el acercamiento a la producción, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que el regreso o la reinserción laboral es no es mucho más sencilla, tal vez muy exagerado decirlo así, pero es simple comparado con esa reinserción laboral de quien venía de una guerra. Estamos posiblemente una persona que se recupera del COVID un par de meses y está en su trabajo. En la reinserción laboral después de la guerra, pues pasaban años en el campo y no era lo mismo. Otras similitudes que nos pueden llamar la atención aquí en las gráficas es el concepto desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que sucedía?
Para poder mantener la guerra necesitas mantener la industria, pero todos los recursos se centran en ese evento. Entonces, mantener la guerra, mantener los suministros a los soldados entrenados con comida y tanta cosa. Ahora, en esta pandemia, ¿qué es lo que hemos vivido? Los recursos se centran en el evento más importante, que es el tema de salud. Entonces, los centros de salud, su sistema de salud, y lamentablemente estos dos eventos hacen que muchas otras áreas de inversión se comiencen a ver limitados. Y esto hablando desde la inversión, por ejemplo, gubernamental en cada uno de los países. Y esas políticas, obviamente, comienzan a tener un impacto en nuestros negocios. Cuando nace Lean, tenemos que tener en cuenta que nace como este concepto filosófico, ¿ya? Y lo que hace es nacer bajo otro nombre, lo que se conoce como el Toyota Production System, y Lean no se acuña como nombre hasta muchos años después por el MIT. ¿Por qué él mencionó esto? Porque el Toyota Production System nace en la empresa, que su nombre lo dice, Toyota, pero no nace en los automóviles, nace en los telares. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos desarrollan un concepto filosófico de mejora continua basado en las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el tipo de industria, no importa la época, no importa dónde esté, esto puede ser implementado. Obviamente va a tener sus retos. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de, como yo digo, tropicalizar las cosas. Esta transformación filosófica que generan los japoneses se centran en dos pilares principales o fundamentales, digámoslo así. El concepto del Kaizen o la mejora continua y el Genchi Genbutsu, que es el respeto a las personas. ¿Qué implica este concepto de mejora continua? Es que la transformación es paulatina, es suave, o sea, no busca cambios drásticos de la noche a la mañana y busca flexibilidad en el sistema. El concepto del Genchi Genbutsu es, que al respetar a las personas, las respetamos como un ser integral al sistema, que va a aportar conocimientos y va a aportar al desarrollo del negocio. ¿Qué significa también esto? Que las personas son el eje de la transformación. Tenemos que capacitarlas, tenemos que permitir que estén en el lugar de los hechos y que desarrollen el negocio. Entonces, estos conceptos son importantes para ver cómo podemos atacar las necesidades hacia adelante. Y aquí les dejo una frase de Sakichi Toyoda, que es uno de los fundadores de Toyota, de la familia, y de estas filosofías con los que nace, y básicamente nos está diciendo, inténtalo, no te detengas. Peor no es intentar. Pensemos, un país devastado por la guerra que hubiera dicho, no, esperemos que alguien más nos ayude, no sería lo que es Japón ahora, potencia mundial en muchas cosas. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo podemos de los inconvenientes levantarnos? Dentro de estos dos pilares que soportan, Lean lo que trata es de entender cómo yo puedo, con esta transformación continua y suavizada, digámoslo así, poder entregar a lo que el cliente lo que necesita. Y esos son los retos más difíciles, es entender dónde está el valor agregado. ¿Y qué es uno de los principales cambios que comienza a hacer esta filosofía? Es la gestión por cadenas de valor. Entender cómo mi producto se mueve a lo largo de esta cadena de suministro, esta cadena de mi organización, y cómo se va transformando para llegar a ser lo que el cliente me está solicitando. Si yo logro entender qué es lo que el cliente necesita, yo puedo generar un flujo o puedo generar un diseño de los procesos, una estructura organizativa en transformar este valor hacia el cliente. ¿Qué me permite también? Eliminar cualquier evento, tal vez por completo o reducirlo, aquellas cosas que van a limitar la capacidad de mi sistema. Los japoneses los clasifican en 3 categorías. Las MUs,
Muri, que significa variabilidad, perdón, Mura, que es variabilidad, Muri, que es sobrecarga, y Muda, que son desperdicios. Elementos que están presentes en el día a día. Y vamos a ir un poco discutiendo sobre estos para ver cómo se presentan en la pandemia. Qué es lo que ha sucedido en la pandemia y cómo estos se van presentando. Como les había dicho, la idea de estas filosofías es lograr que el sistema tenga la capacidad de adaptarse frecuentemente, la mejora continua. ¿Qué significa esto? Que tenga flexibilidad. Y aquí he puesto otra palabra, estandarización. ¿Qué es lo que también visualizaron cuando se fundan los principios de esta filosofía? Es que todas las personas deben tener la capacidad de ejecutar todos los trabajos en la organización. Obviamente hablar que todos saben de todo es un poco utópico, pero sí, la mayoría de los operarios o las personas pueden conocer de los ejes principales de la organización. Y para que este conocimiento se mantenga en el tiempo, es este concepto de estandarización. Para los japoneses, no son dos palabras contrapuestas, flexibilidad y estandarización. Muchas veces podemos pensar de que si es que yo estandarizo, voy a generar un sistema rígido. Más bien, para los japoneses, esta estandarización les permite generar esta transformación a lo largo del tiempo. Y bueno, me voy a saltar muchos años de esta época de Toyota hacia lo que está la pandemia. Justo cuando trataba de armar esta presentación, encontré esta fotografía que me llama mucho la atención porque es mucho lo que estamos viviendo. Creo que con la pandemia este concepto de geografía se nos ha despertado. Todos estamos viendo dónde queda país, cómo se estaba moviendo el virus, qué es lo que está pasando. Por aquí escuchamos las noticias. Geográficamente comenzó a ser una realidad para todos. El tema de las mascarillas, las medicinas para combatir, tomarnos la temperatura. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué hemos hecho primero como país y como empresas desde el punto de vista del Lean? Ojo, todo esto es desde esta óptica y muchas de las cosas que hemos vivido a lo largo de este año y un poquito más podrían ser eventos que son antítesis de lo que sería Lean. Vamos a ver ejemplos. Les pongo las guerras de licitaciones. Estamos viviendo el tema de las medicinas. ¿Quién pide primero? ¿Quién gana? Abarcar los insumos. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a ver estancamiento de los procesos de vacunación, medicinas que posiblemente están dañando, que no puedo abastecer movimientos de un lado al otro, y tengo mucho producto, digamos así, en este caso medicinas, de todo tipo, no solo está hablando la vacunación per se, que posiblemente están en stock y comienzan a ser necesitadas en otro lado. ¿Qué es lo que busca Lean? En realidad, que el sistema como tal, la organización, puede ser la nación o varias naciones, pueda saber manejar los recursos y distribuirlos correctamente de acuerdo a las necesidades. Aquí viene un principio que es el justo a tiempo. ¿Cuándo se necesita? En la cantidad necesaria y en la calidad adecuada. ¿Qué es lo que, por ejemplo, sufrió los Estados Unidos hace unos meses? Tenían las vacunas ya estacionadas en su territorio, listas para ser suministradas, pero el clima no les permitía. Entonces, comenzamos a ver cómo las políticas gubernamentales comienzan a incidir en la parte del desarrollo de la nueva realidad. ¿Qué más podemos ver? Regulaciones excesivas. Los gobiernos comienzan a regular y a controlar todo. De cierta manera, es bueno para proteger a los mercados de ciertas especulaciones, de inflaciones de productos, lo que pasó, por ejemplo, con las mascarillas al inicio, mascarillas que ahora pagamos centavos, antes pagábamos $2, $3. Entonces, estas cosas comienzan a tener un impacto. Esto también comienza a reflejarse en descoordinación de las políticas y básicamente por el desconocimiento. ¿Qué nos dice este concepto del Lean Six Sigma? Que si yo conozco mi sistema, puedo tomar decisiones. Lamentablemente,
De la pandemia sabíamos muy poco. Y además la información no venía a tiempo real. La información era mezclada. Y eso es un poco de lo que vamos a conversar adelante. Entonces, las políticas, al menos las que se tomaban aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que daba? Eran basadas en experiencias que íbamos viendo del exterior. ¿Qué es lo que pasaba en Europa? ¿Qué es lo que pasaba en el Asia? ¿Qué es lo que están haciendo para nosotros poder reaccionar? Y muchas veces, tal vez, no logramos reaccionar como hubiéramos querido o como reaccionó esa otra nación, es porque, nuevamente, se lleva un concepto que es adaptable o funciona bien para una nación, para un país que tiene unas costumbres, un trabajo filosófico interno, que no es la realidad de otros. Entonces tenemos que saber siempre cómo adaptarlas. Como empresas, ¿qué hemos visto? Que comenzamos a observar caos en la cadena de suministro, incertidumbre en la decisión de qué comprar, cómo asigno recursos. Estas mismas políticas que hemos visto desde arriba, desde los gobiernos, de restricciones de movilidad, han visto que la empresa y la cadena de suministros se ve afectada. Bloqueos paulatinos del mercado. De repente se cierra el mercado asiático, se cerró el mercado europeo, se vuelve a abrir, no puedo viajar, no puedo llegar, no puedo hacer los negocios como estaba acostumbrado. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo logro maximizar el valor agregado al cliente eliminando estos limitantes de productividad, limitando el desperdicio? Y eso es un poco lo que Lean ha estado acostumbrado. Hay una frase que el otro día la mencionó alguien en una reunión y decía, piensa mal y acertarás. Era un contexto completamente diferente. Pero si es que lo pensamos desde el punto de vista Lean y nosotros comenzamos a pensar mal, entre comillas, ¿dónde está el desperdicio? Mucha variabilidad, ¿dónde hay sobrecarga en el sistema? Yo voy a acertar. ¿Por qué? Porque esos son los limitantes a mi productividad. Voy a lograr que mi sistema sea mucho más eficiente y comience a ser más esbelto, que justamente es la definición de Lean. Ahora, con esto, voy a ir tratando de aterrizar a ciertos limitantes de la productividad que nos ha ido dejando la pandemia, que lo podemos analizar a través de este lente de Lean. La muro de la movilidad, cambios frecuentes en la política para poder contener el espacio del virus. En los que estamos en el Ecuador y estamos viviendo ahorita, en esta semana que se acerca un feriado corto, restricciones en la movilidad. Pero políticas no claras hacen que la gestión logística y la gestión de producción se compliquen. El día jueves, a partir del mediodía, tenemos una restricción de par-impar en cuanto a la movilidad de los carros. No es claro qué va a pasar con la movilidad hasta mediodía, qué pasa si un vehículo sale en la mañana y tiene que regresar en la tarde. Y hablemos de que esto va a afectar a los pequeños y medianos empresarios que posiblemente no tienen todos la infraestructura para movilizar diferentes recursos, vehículos, para responder a estos cambios. Igual a las empresas grandes les va a afectar. ¿Qué también podemos ver? Tema de información. A lo largo de la pandemia hemos visto diferentes fuentes de información de diferentes recursos. Pensando desde el punto de vista que nos ha preocupado en los últimos meses como personas, el tema del contagio y las muertes. ¿Será la información realmente fiable? ¿Podemos confiar en esta? Y posiblemente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los datos vienen de diferentes fuentes y se tratan de recopilar, y posiblemente son esfuerzos redundantes, lo que Lean le llama el retrabajo. Si yo hago dos esfuerzos para obtener el mismo resultado, no estoy agregando valor, estoy perdiendo recursos. Entonces tenemos diferentes instituciones, al menos hablando aquí en el Ecuador, que recolectan información y no necesariamente es confiable. Informes no estándar que comienzan a dificultar de la toma de decisiones. Variabilidad en la demanda. El consumidor, ojo, no solo por la restricción de los mercados, sino por el consumidor como tal. El consumidor en estos últimos 12 meses cambió su forma o su patrón de consumo o parcialmente ha ido cambiando.
entramos en una economía de restricción que lo que hace es que tú tomes decisiones y priorices. Ya no tengo los recursos porque perdí mi trabajo, ya no puedo pagar el gimnasio, ya no puedo pagar la salida a comer, tengo que restringirme en estas cosas. El mercado cambia y esta variabilidad nos afecta. No sabemos qué es lo que va a pasar. Nuevamente, las restricciones por las políticas de contener el virus hacen que esta demanda también sea afectada. 30% de ocupación. ¿Qué es lo que hace? Yo necesite menos recursos para poder entregar esa demanda. Los trabajos comienzan a perder. Entonces tenemos que ver cómo estas restricciones que se comienzan a generar al sistema, podemos atacarlas. Entonces aquí vienen herramientas, tal vez no tan del mundo Lean, pero herramientas de estadísticas importantes, como investigación de operaciones que buscan tratar de manejar sistemas que tienen múltiples restricciones. Y eso es lo que la pandemia nos ha dejado. Un mundo en el cual tenemos que trabajar y entender que las restricciones son una realidad. Muchas veces vivíamos confiados de que todo funciona igual y que las cosas no van a cambiar. Por aquí otra frase de un webinar que asistí en Industry Week, que decía que uno de los mensajes que nos ha dejado la pandemia desde el punto de la manufactura es que aquellas empresas que logran hacer cambios suavizados, ágiles y continuos van a lograr sobrellevar estos problemas de la cadena de suministros. ¿Qué más vemos de inconvenientes que se han presentado? La problemática de la adaptabilidad y la flexibilidad que tienen los sistemas. Muchas empresas no han logrado sobrellevar la pandemia porque no eran flexibles. No supieron cómo reaccionar a estos cambios abruptos. Les doy un par de ejemplos de empresas que hicieron cosas interesantes. Una empresa en Estados Unidos que se llama Pioneer, no era de los radios, ellos producen equipo de arado de suelo. En la pandemia se dedicó a producir camas para hospitales. Alta demanda de camas de hospitales, se necesitaban las camas como tal, comenzaron a producir. Aquí en el Ecuador, Ingesa, de medias nylon y otros temas de textiles, se pasan a producir mascarillas. Tal vez el caso de Ingesa puede decir es más fácil porque estás en el mundo textil. Oye, pero de seguro no tengo toda la materia prima necesaria para hacer los productos en las calidades que se necesitan. Tengo que ver nuevos proveedores, adaptar nuestras máquinas, cambio de horarios laborales, cambio de métodos de producción, una reestructuración. Otro tema de adaptabilidad, cómo las universidades se adaptaron al tema virtual. Algunas reaccionaron más rápido que otras. En la San Francisco, por ejemplo, previo al confinamiento aquí en el Ecuador, ya hicimos pruebas de clases virtuales. O sea, no es que es un tema de las clases tradicionales de forma virtual, sino ya clases asincrónicas presenciales, como lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es esa adaptabilidad. ¿Qué tan rápido lo haces para ver cómo lo logras? Otro inconveniente que estamos presentando y que conversamos hace un rato es cómo evalúo el valor agregado. Lo que antes posiblemente no considerábamos como valor agregado, ahora sí es un tema de valor agregado. Y aquí un ejemplo de algo que se ha criticado mucho a Lean con la pandemia, y es el concepto del cero inventario. Es un tema filosófico. La idea es tener poco inventario, porque para los japoneses esa es plata estancada, ¿ya? Todavía no ha generado un retorno de inversión. Pero ¿qué es lo que pasó? Si yo tengo un inventario muy pequeño, el rato que me cae una ruptura o se detiene mi cadena de suministros y no me pueden proveer, yo dejo de funcionar. Pero aquí viene el concepto. Filosóficamente la idea es tener poco inventario. Pero ¿cómo puedes subsanar esto? Posiblemente el volumen que tú tienes de tus relaciones es bajo, pero tú puedes tener múltiples negociaciones con diferentes proveedores. Entonces, ¿cómo me reinvento para lograr que el valor agregado es intangible, realmente mi cliente lo esté percibiendo? Entonces, ¿cómo llego rápido? En la educación, ¿qué es el valor agregado? El profesor, el campus, y eso queda en la evaluación de cada una de las organizaciones. ¿Cómo yo encuentro ese valor agregado?
La información, la visibilidad de la información a tiempo real. Reaccionar más rápidos para poder reaccionar a esa demanda cambiante. Oye, todos buscaban una necesidad de entrega de comida a la casa. Ahora, muchas personas regresaron a la compra tradicional de supermercado, pero todavía algunos siguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo información de cuál es el comportamiento del consumidor, sé cómo puedo hacer mis estrategias de atraer este mercado. Y yo puedo con esto planificar mi sistema de producción, balancear las líneas de producción, ser más flexible. Empieza el confinamiento, activo unas líneas de negocio. Se ablandece el confinamiento, activo otras líneas de negocio. Con esta información puedo reaccionar rápido. ¿Qué es este reaccionar rápido? Esta reestructuración forzada. ¿Qué me refiero con la reestructuración forzada? Cambios en políticas, procesos, requerimientos tecnológicos, consumos de recursos que no se estaban pensando. La inversión en recursos tecnológicos de comunicación ha sido gigante en los últimos meses comparado con lo que se daba antes. ¿Por qué? Porque necesito conectar a cientos de empleados en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuántos tendría un solo punto? Las oficinas. El distanciamiento social, ¿qué es lo que ha hecho? Que estas plataformas tecnológicas sean necesarias. Casos como yo visitaba clientes para cerrar negocios. ¿Cómo logro hacer ahora esa relación comercial perdurable en el tiempo? Hay empresas que no todo es virtual y necesitan esa visualización del producto, o personas que mantienen eso. ¿Cómo logramos llegar allá? Esa reestructuración forzada hace que nuestros sistemas tengan que ser flexibles. ¿Ya? Y esto afecta obviamente en la gestión de la cadena de suministros. ¿Qué es lo que mencionaba hace un momento? Es que la pandemia evidenció claramente que las empresas no tenían medios o planes de respaldo para la interrupción de una cadena de suministro. Estoy generalizando, pueden haber empresas que sí lo lograron, pero muchas no tuvieron este plan para poder sobrellevar esos inconvenientes. Algunas que sí lo lograron y las vemos que todavía están en funcionamiento. Como es aquí, la pandemia aceleró el crecimiento de una automatización flexible, colaborativa y basada en conceptos de información en la nube. Estamos hablando de una empresa de robótica, obviamente tienen más afinidad allá, pero lo que vemos es este concepto de automatización. Y no es ajeno al principio de Lean. Vamos a ver más adelante, una de las herramientas que promueve Lean es justamente este concepto de automatización, de buscar que los sistemas puedan procesar por sí solos. Pero ojo, buscando siempre esa flexibilidad, no lograr máquinas completamente dedicadas a un solo producto, porque la automatización así se lo hizo. Hasta ahora he hablado mucho de los ejemplos o del análisis enfocado en uno de los pilares. La parte de la mejora continua es la parte técnica. Pero también tenemos que ver el otro pilar, es cómo el teletrabajo y el trabajo y los negocios se han visto afectados por el factor humano, las personas. Y vemos esta situación del teletrabajo, ¿ya? Muchos negocios no era una opción real no hablemos de hace muchos años, hace año y medio atrás. Si les preguntabas teletrabajo, no era una respuesta contundente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Muchas mantienen este concepto de trabajo para aguantar el sistema. Ahora, algunas empresas ya requieren regresar al tema presencial. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que los modelos de negocio de ciertos giros de empresas no permiten un regreso tan seguro. ¿Ah? Entonces, esa falta de capacidad de asegurar la seguridad, sea redundante, de las personas en el trabajo, hace que el teletrabajo todavía sea una realidad. Y tal es este punto que comienzan a ver los cuestionamientos. Ya deben regresar las clases, ya deben regresar estos
conceptos de buscar esa interacción social. ¿Ya? ¿Qué es lo que también hace? Que, por ejemplo, en investigaciones que se han hecho de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos, se asume que el 20% de los puestos de trabajo no van a regresar a temas presenciales. Pero estamos hablando que hay un 80% que por algún tipo de necesidad sí va a regresar. Y entre esto es el bienestar de las personas. La pandemia también ha traído inconvenientes físicos y psicológicos. Malos espacios de trabajo. No todos tenemos una silla tan ergonómica en el lugar en nuestras casas. La iluminación, las computadoras, todas esas cosas pueden ser contraproducente. También ha habido un inconveniente desde el punto de vista psicológico. La tecnología nos ha unido. Estamos aquí en una conversación, pero no nos estamos viendo. Posiblemente ustedes me están viendo a mí, yo no tengo la posibilidad de verlos a ustedes. Entonces, si bien es un medio muy bueno para transmitir información, pero lamentablemente no es suficiente para esa necesidad social que tenemos el ser humano. Entonces, eso ha traído inconvenientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso está afectando a uno de los pilares del Lean, el que las personas se desarrollen íntegramente para que el trabajo. Esto es como una bola de nieve, un círculo virtuoso. Si tengo personas tranquilas, capacitadas, voy a tener equipos de trabajo tranquilos, capacitados y motivados. Si el equipo de trabajo hace eso, el negocio comienza a tomar esa fuerza y puedo generar más recursos que a la larga va a permitir mayor inversión. Entonces, este bienestar es importantísimo para que esta filosofía se pueda soportar. Y parte de este soporte de las personas es esta cultura enfocada en la solución de problemas. ¿Ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las personas buscan cómo atender las necesidades del cliente. ¿Ya? Y la forma con la que se están trabajando ha ido cambiando paulatinamente por esa necesidad de entender al cliente y sus necesidades. Está muy redundante tal vez, pero ¿qué es lo que pasa? Que si es que nosotros no entendemos ese requerimiento puntual y no tenemos la posibilidad de comparar contra lo que estamos haciendo, nunca vamos a brindar una solución. Tenemos un problema, sabemos a dónde queremos llegar, pero si no entendemos esa conexión, no vamos a poder encontrar el camino de la solución. Entonces comienzan a trabajarse estos ámbitos de solución de problemas. ¿Qué más vemos aquí desde esta perspectiva? Que la implementación de Lean se centra en lograr un balance entre los aspectos técnicos, los sociales, y esto involucra el desarrollo de las personas. Para Lean es importantísimo tener empleados multifuncionales, y es algo que se ha evidenciado una escasez, o se está evidenciando una escasez en el mercado. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener una contracción económica, han tenido que despedir muchas personas. ¿Qué es lo que sucede? Que los empleados que quedan tienen que tratar de sobrellevar diferentes ámbitos del negocio y no tenían esos conocimientos. Y eso hace que las empresas se comiencen a tropezar. Entonces, parte del desarrollo que menciona este concepto de Lean es lograr que los empleados tengan capacidades multifuncionales. Otro inconveniente es que posiblemente que se están enfrentando las empresas es que hay un miedo todavía latente de regresar a estos espacios de trabajo. Entonces, ¿eso qué hace? Que aquellas personas que son con habilidades multifuncionales sean limitadas. Limitadas, o sea, no existan muchas en el mercado, porque las que pueden existir tal vez quieren otras condiciones y no necesariamente las que la empresa está buscando. Entonces, este balance se logra cuando la parte técnica y la parte de las personas comienza a engranar correctamente. Entonces, la manufactura va a mejorar cuando se vea al Lean como un catalizador de cambio, gestión de cambio. Acuérdense, de la Segunda Guerra Mundial lograron salir con esta metodología, filosofía y transformación institucional, ahora también lo podemos hacer. Y no quería dejar a un lado también los retos que hemos vivido en la educación. Desde mi perspectiva como profesor, creo que
esto es mucho más evidente porque lo viven en el día a día. Con las empresas es de acuerdo a los acercamientos que se tengan y tenemos ciertos inconvenientes. Entre esos tenemos la sobrecarga de trabajos. No es solo visto desde la perspectiva del estudiante, del profesor también. El preparar una clase virtualmente genera mayores necesidades tecnológicas, de invención, de cambio de los métodos. ¿Qué es lo que ha hecho? Que probablemente tengamos una sobrecarga de trabajo. Una de las limitantes. Desde la perspectiva del estudiante, lo mismo. Las planificaciones hacen que posiblemente el estudiante cargue con muchos trabajos. ¿Y qué es lo que puede hacer también? Que este concepto virtual de pasar horas frente a una pantalla, ese desgaste, hace que esta sobrecarga sea mucho más sentida, más evidente. ¿Qué ha hecho también la pandemia desde el lado positivo? Buscar métodos alternativos de capacitación, entrenamiento y educación. Educación híbrida o blended, como manejamos, por ejemplo, el concepto en la San Francisco. ¿Qué es lo que da? Que nosotros necesitamos buscar las mejores herramientas de los diferentes espacios. Ni lo presencial es lo perfecto, ni lo virtual es perfecto. ¿Qué es lo que favorece las dos cosas? Y los estudiantes se dan cuenta de esto. Si tú preguntas a un grupo de estudiantes, ¿quieren regresar a un presencial? Puede haber un sí rotundo, un sí en la mayoría, pero no es rotundo, porque siempre va a haber un pero. Pero ahora tengo más tiempo, ya no me tengo que movilizar. ¿Qué significa esto? Veo el valor agregado, que es el tiempo que puedo dedicar a los estudios, y el no valor agregado, que es el tiempo de traslado. Movimientos. Lynn me dice que esos movimientos excesivos o traslados son no valor agregado. No estoy estudiando. Difícilmente, por la situación como vivimos aquí en el Ecuador, puedo yo sacar una computadora y trabajar en el bus. Son esas cosas que nos comienzan a limitar. ¿Qué otras cosas hemos tenido retos en la educación? Temas de la conectividad. Ahora tenemos, no sé cuántas personas tenemos presentes, pero tenemos la posibilidad de estar conectados. ¿Pero qué sucede? Tenemos frecuentes inconvenientes que se caen las conexiones, se va la luz, y eso limita a la educación. Esto ha hecho que estos retos de conectividad, hablando desde el punto de vista universitario, la conectividad es mucho más sencilla, o ha sido más sencilla que en otros niveles académicos. ¿Pero qué ha hecho esto? Que los niveles académicos se vean impactados. De acuerdo a ciertos estudios realizados en países de desarrollo, se ha visto que la educación tradicional funcionaba a nivel académico mejor. Puede ser porque todavía estamos en etapas de transición, en adaptación, pero la estadística ha evidenciado que el 92% de éxito de estudiantes en modo presencial versus un 90% en modo virtual. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? De cumplir con los objetivos académicos. 2% parecería no mucho, pero los análisis estadísticos dan que son diferentes. Por otras estadísticas de esta investigación en educación superior, se habla que el promedio de estudiantes de primeros años que cursan materias de física, química, cálculo, todas esas materias básicas de ingeniería, el promedio bajó más o menos 2 puntos porcentuales. Sobre 100, de 87 a 85. Estadísticamente significativo. Y también hay una evidencia interesante que los estudiantes que mostraban un mejor rendimiento académico previo, un GPA, que es la medición de las notas, esos estudiantes con buen GPA, notas altas, tendían a tener un mejor rendimiento en el modo virtual. ¿Qué quiere decir? Que esta virtualidad está haciendo que esa falta de contacto con estudiantes, profesores, no genere una educación tan buena. Esto dice esta investigación. Posiblemente falta extraer más datos, más tiempo de investigación y en otras realidades. Esto no es aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que también es importante mencionar? Que los estudiantes sí lo ven a la virtualidad como algo positivo en ciertos aspectos.
como la disponibilidad de información. Las clases quedan grabadas, el estudiante puede regresar a visualizar algo que no ha visto antes. Pero eso también es un problema, porque ha limitado la interacción con compañeros y profesores, que hace que la información sea la misma, porque el profesor ya me dijo una vez lo mismo, reviso el video y es lo mismo, y es lo mismo. A la final, desde el punto de vista Lean, eso es un desperdicio, porque estoy generando el mismo esfuerzo o la misma información para tratar de generar un resultado diferente. Cuando tenemos el contacto con profesores y compañeros, ¿qué es lo que logramos? Es otra perspectiva de información generando una posibilidad de un entendimiento diferente. Entonces, los pros y contras se ven en todos los aspectos. ¿Qué hace esto? Que tengamos ciertos retos importantes. Saber cómo identificar el valor agregado. ¿Qué necesidades tiene el cliente? Y cómo podemos transformarlas en ese entendimiento de esas necesidades. Para esto, Lean nos presenta, o Lean, el mundo Lean Six Sigma, nos presenta herramientas como la casa de la calidad, Quality Function Deployment, la voz del cliente, mapeos de la cadena de valor, la diagramación del proceso. Herramientas que están ahí. Hay que saber implementarlas. Ese es el reto más difícil, más que todos estos mensajes que nos está dando la pandemia. Estandarizar el conocimiento en las industrias. ¿Cómo logro esto? Que el conocimiento sea trasladado de una persona a otra. Análisis de modos y efectos de falla, los famosos AMEF. Documentación estándar. Documentación viva en el lugar de trabajo. Si yo logro eso, no dependo de que una persona esté presente para que las cosas funcionen correctamente. Gestionar el tema del riesgo. ¿Cómo yo logro los riesgos latentes? Nuevamente, matrices de riesgo, análisis de modos de efectos de falla y herramientas tan sencillas como las 5 S. Vamos a ver cómo esto se puede implementar. Temas de mejora continua. ¿Cómo voy a innovar? ¿Cómo me voy a adaptar al cambio? Para esto, Lean nos presenta herramientas como Kaizen, Gemba. Kaizen, que ya les había mencionado, que es mejora continua. Gemba, ir al lugar de los hechos. El trabajo con las personas. ¿Cómo yo las integro a mi negocio? Buzones de sugerencia. Pero realmente hacer que les escuchamos a las personas. No parecer que les estamos escuchando. Buscar cambios desde la raíz. Análisis de causa raíz. Gestión de procesos. Gestión de problemas. Aquí nace nuevamente eventos Kaizen. Herramientas como las 8 disciplinas. Ya que he estado hablando de esto, los retos, voy a mencionar un poquito las herramientas que pueden facilitarnos esto. La primera, la más simple, y justo conversábamos con Cristina antes de comenzar esto, y mencionaba Cristina las 5 S. La rutina de las 5 S se habla de un concepto de orden y limpieza. ¿Qué más queremos en la actualidad? De que las cosas estén limpias para protegernos. Entonces, dentro de los protocolos, si nosotros incluimos conceptos de 5 S, vamos a estar garantizando que mi sistema de producción va a estar estandarizado y que va a estar limpio. ¿Qué quiere decir? Va a estar seguro. Herramienta 5 S, simple, sencilla, fundamental, transformadora de cultura. Gemba, ir al lugar de los hechos. Verificación constante para monitorear el negocio. ¿Qué quiere decir? Empaparme de la información que está sucediendo. No ser un gerente de escritorio o no ser un jefe de escritorio que no tiene idea de cómo está viviendo la gente que está transformando ese producto o servicio para el consumidor final. Kaizen. Trabajo en equipo, círculos de la calidad, disciplina personal, mejora continua. Existen los famosos eventos Kaizen. ¿Qué quiere decir esto? Transformaciones en tiempos cortos de impacto, pero sin buscar esa transformación 360. Un evento Kaizen tradicionalmente dura una semana. Entonces buscamos impactos de corto plazo, pero continuos. Lograr hacer esto semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi negocio, como estos engranajes, va moviéndose poco a poco. Estandarización, documentación de tiempo real para que el conocimiento sea de todos.
El problema de la estandarización y que se critica es que muchas veces es un documento que entra dentro de un escritorio, a un cajón y a guardar polvo, nada más. ¿Cuál es la idea desde Lean? Es que los documentos de estandarización sean documentos vivos, que estén disponibles para todos, que sean visibles, de tal forma que cualquier persona puede consultar, que no sean documentos complejos, sino que la información esté entregada como pastillitas, fácil de digerir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la estandarización? Es que todos hagamos lo mismo de la misma forma. Y con esto logramos que el conocimiento sea de todos. El mapeo de procesos, entender la generación del valor. Para Lean, el mapeo de procesos se centra en una herramienta, Value Stream Mapping. Su nombre lo dice, mapeo de la cadena de valor. Entender cómo se mueve el valor a lo largo de la organización. Romper esos esquemas verticales estructurados, muy rígidos, y ver que el proceso se mueve por las diferentes áreas. El producto no se transforma en el área A, en el área B, sino por el camino a lo largo de la organización. Si yo entiendo cómo está estructurado mi proceso, puedo generar cambios de impacto. Si yo no logro entender cómo está el proceso, las mejoras que yo haga van a verse solo en un área y van a ser tan puntuales que el negocio no va a ver un valor agregado. Y eso es un inconveniente. Aquí vamos a tener temas de cuellos de botella. Nombres que posiblemente para muchos de ustedes sean familiares. Si yo no entiendo dónde está la restricción de capacidad, Hola. Buenas noches, creo que estamos teniendo una pequeña interferencia, es el sistema, tal vez el internet. Por favor, les pedimos que tengan un ratito de paciencia. Nos vamos a volver a conectar con Pablo, que está teniendo algún problema de conexión. Por el momento y hasta que tengamos este problema resuelto, les pido por favor que nos ayuden realizando las preguntas si tienen alguna duda o comentario con respecto a la masterclass del día de hoy. También adicional, bueno, les comentamos que al final tendremos no solo la rueda de preguntas, sino también cualquier otro tema que quieran conversarnos y lo pueden hacer por la plataforma. Ahora sí creo que sí, tenemos todavía el problema. Un momento, por favor, les pido paciencia. Estamos teniendo un problema de conectividad con Pablo. Pablo, buenas noches, ¿sigues ahí? ¿Sí nos puedes escuchar? No te escucho, ¿puedes quitar el mute? ¿Ahí me escuchan nuevamente? Sí, hola Pablo, perdón. Yo les estaba comentando que estamos con algún problema de conectividad. Por favor, puedes volver a compartir y si estás con un problema más adicional, lo puedes desconectar la cámara si es que hay algún problema. Pero ahorita te estamos escuchando y viendo bien. Perfecto, ¿me ven? Sí, listo. Por favor, les pedimos a los participantes que ya tenemos resuelto el problema. Gracias por su comprensión y continuamos con la masterclass. Gracias. Mil disculpas, estos problemas de conectividad, justo lo que estábamos conversando, y hemos logrado sobrellevarlos. Vamos a seguir conversando. No sé si es que me escucharon este mapeo de procesos. Cristina, ¿me confirmas hasta dónde se me escuchó para poder retomar? Sí, hasta mapeo de procesos. Nos estabas explicando la cadena de valor. Conéctate, por favor. Gracias. Continúa. Gracias. Gracias, Cristina. Me van confirmando si es que se me escucha. Entonces, lo que decía es que el entender la cadena de valor me permite visualizar dónde está el valor que le estoy entregando al cliente. Y los cambios que yo tenga que ejecutar no sean tan drásticos, porque yo sé cómo estoy generando el valor al cliente. Y esas transformaciones van a ser eficientes, enfocadas en esos cuellos de botella, en esos elementos que restringen mi capacidad. Y todo eso no puede estar aislado de la estadística. Muchos no nos gusta o no les gusta la estadística, pero es fundamental. ¿Qué tenemos que saber? Que todos estos métodos que son
de una raíz filosófica, tienen que tener un sustento de los números. Los números van a hablar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Saber cómo analizar los sistemas de medición, si estoy midiendo correctamente, planes de muestreo adecuados, análisis estadístico inferencial, diseños experimentales, control estadístico de procesos, una serie de herramientas que me van a permitir monitorear mi proceso a tiempo real. ¿Con qué finalidad? Con tomar decisiones fundamentadas. ¿De acuerdo? Vamos avanzando, muchísimas gracias. Vemos este concepto que les decía, la automatización que maneja Lean. Es el concepto del Jidoka. Lean, hacia la Segunda Guerra Mundial, ya estaba pensando en cómo automatizar los sistemas. Pero es diseñar un sistema productivo, flexible y parcialmente automatizado. Porque la automatización completa también genera ciertas limitaciones de flexibilidad. Eso es lo que visualizaba. Entonces tenemos que tratar de generar esta flexibilidad y este balance entre estos dos sistemas. Un sistema manual y un sistema automatizado. Ciclos de mejora continua. El matrimonio de Lean y Six Sigma nos brinda esta famosa metodología que es el DMAIC. Pero al final, lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar culturalmente y pensar a la mejora continua como el motor de cambio, para poder tener un sistema ordenado y eficiente. ¿Ah? Esa es la idea, de cambios paulatinos y constantes. Tengo que planificar algo, definir un problema, medirlo, entender esa magnitud en un análisis, implementar un cambio, visualizar el impacto y a raíz de eso generar planes de mantenimiento y control. Esa es la idea del DMAIC, definir, medir, analizar, implementar y controlar. Metodologías de resolución de problemas. Comenzar a preguntarnos quién, cómo, cuándo, dónde. Analizar tendencias. Usar análisis de Pareto, análisis de causa-raíz. Comenzar a hacer planes, definición de planes de mejoras concretas, con alcances. Muchas veces nuestros planes de mejora son a muy largo plazo. Queremos cambiar el mundo el próximo año y no nos damos cuenta que todavía no logramos implementar unas 5 S en la organización. Entonces tenemos que ir paulatinamente y para esto nos ayudan estas herramientas de solución de problemas. Enfoque en la eliminación del problema de causa raíz a través de un equipo multifuncional. Estas herramientas, sumadas a otras que mencioné anteriormente, la voz del cliente, para entender los requerimientos del cliente, el AMEF, que es el análisis de modo y efecto de falla, entran de este toolbox y muchas herramientas más que puedan presentarse para poder sobrellevar estos problemas. Problemas como los de la conectividad que hemos vivido en este momento, problemas como la falta de abastecimiento, problemas como la sobrecarga, tenemos que ir implementándolo poco a poco. Si es que no logramos entender a la pandemia como una oportunidad, difícilmente vamos a salir. Y las herramientas están ahí. Ahora lo que nos queda es comenzar a entender mis problemas, buscar qué herramienta es la que se adapta y buscar cómo lo implemento. Para eso existen profesionales que pueden dar estos servicios y nos pueden acompañar, ¿no? Esto hay para poder generar esta transformación. Ya cerrando un poco lo que hemos estado conversando y para respetar su tiempo, el tiempo que ha estado planificado, quería llevarles estas conclusiones puntuales. ¿Cuáles han sido los problemas de la implementación de Lean que también se han evidenciado? ¿Por qué no han funcionado para muchas empresas en la pandemia? Es porque no han sabido tropicalizar, adaptar las herramientas y esta filosofía a la cultura del país y de la organización. Los ecuatorianos son ecuatorianos. Por más parecidos que seamos a los peruanos y a los colombianos, seguimos siendo ecuatorianos. No somos japoneses, no somos alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el Ecuador, las 3 de la tarde no es lo mismo para un alemán a las 3 de la tarde. Entonces, tenemos que entender cómo logramos esa adaptación. No digo que nos acostumbremos a la hora ecuatoriana, pero cómo los sistemas vamos diseñándolos
para que ese inconveniente que es la impuntualidad sea un motor de cambio en la organización. Tropicalizar, entendiendo mi realidad. Las empresas tienen que buscar maximizar su capital de trabajo, todos los recursos, respondiendo para los futuros inconvenientes que se nos van a presentar. Buscar ser flexibles, herramientas como SMED, cambios rápidos, Kanban, flujo continuo de los productos, TPM, se me fue una letrita por ahí, mis disculpas, que es mantenimiento de los equipos. ¿Cómo logro que mi sistema esté siempre vivo? ¿Cómo hago agilidad al cambio? Transformaciones rápidas. Me piden hoy día producir licras, mañana mascarillas con la misma máquina. ¿Puedo hacerlo? Sí, se lo puede hacer. Adaptabilidad, cambios rápidos, continuos, Kaizen, 8 disciplinas. Entonces, el reto es saber qué herramienta es útil de acuerdo a mi realidad. Lean no es una metodología que se tiene que cumplir como un checklist, ¿verdad? Es una filosofía de mejora continua. Y si es que eso visualizamos con una metodología PDCA, gestión de cambios, DMAIC, ¿qué es lo que vamos a lograr? Una transformación a largo plazo. Eso es todo lo que tenía para compartir desde el día de hoy, de lo que es la charla. Quería comentarles también un poco, antes de entrar a las preguntas y respuestas, qué es lo que, como ingenieros industriales en la Universidad de San Francisco, qué es lo que yo les puedo comentar, cómo les podemos ayudar dentro de esta implementación de transformación Lean Six Sigma. Tenemos el Instituto de Investigación en Productividad y Logística, Catena, con el cual trabajamos en diferentes ámbitos. Entre ellos, proyectos de titulación. Podemos ofrecer alianzas con las empresas para hacer proyectos de titulación, investigación aplicada y consultoría. La investigación aplicada es un punto medio, un mix entre una consultoría tradicional y un proyecto de titulación, porque busca dejar un conocimiento académico también. Nuestra intención es poder también cerrar esa brecha que existe entre la academia y la industria. Lamentablemente aquí en el Ecuador esta brecha es muy grande y queremos cerrar eso. ¿Cómo también buscamos cerrar esto? Hacer maestrías aplicadas, como es la maestría en Ingeniería Industrial con certificación en metodologías como Lean Six Sigma, ¿ya? Entonces nosotros estamos brindando esos servicios. Si algún rato quieren contactarnos, ahí están mis datos y pueden contactarme en cualquier momento. Nos escriben, también ahí tienen el link de Catena, ahí van a encontrar los contactos de todos los que pertenecemos a este instituto. Con esto quiero pasar, Cristina, no sé si es que hay preguntas, y poder abrir el foro. Sí, gracias Pablo por tu valioso aporte y por toda la ponencia del día de hoy. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas, vamos a pasar ahorita a eso. Les pido por favor, vamos a iniciar con la primera pregunta, es de Stalin Ayala y nos dice, ¿podrían comentar sobre la metodología del círculo de la calidad? ¿Cómo funciona y cómo se implementa? Muchas gracias por la pregunta. A ver, el concepto del círculo de la calidad se fundamenta en 4 etapas diferenciadas, que es planificar, actuar, verificar, planificar, ejecutar, actuar y validar. Entonces, básicamente, el círculo de la calidad lo que nos dice es que nosotros tenemos que comenzar a medir nuestro sistema, tratar de entender cuál es esa línea base, ver esa brecha existente hacia lo que queremos llegar, hacia algún benchmark, hacia algún objetivo, y comenzar a planificar qué herramientas me van a llevar hacia allá. Entonces, planifico un camino de cambio y voy monitoreando que ese cambio vaya siendo efectivo. Ir midiendo la temperatura, saber que si es que lo que yo voy haciendo está generando esa transformación. Para esto necesitamos la parte estadística. ¿Qué necesitamos? Indicadores, una tendencia. Oye, mi objetivo es incrementar el número de ventas
tengo que medir el número de ventas diarios a raíz de que voy implementando las cosas. Los círculos de la calidad vienen soportados por el involucramiento de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas comienzan a aportar en la transformación. La transformación no sale del gurú de la calidad, del jefe, del gerente, sino en reuniones donde se buscan dar soluciones. Dos cabezas piensan mejor que una. Estos conceptos de círculo de la calidad es lo que en el mundo Lean se conoce como el Kaizen. Esfuerzos enfocados por equipos multifuncionales y multijerárquicos para poder ver la organización de forma completa y presentar soluciones a corto y mediano plazo. Espero en el poco tiempo que hay lograr responder las preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. No, sí está muy bien. Tenemos otra pregunta de un participante anónimo que dice, ¿sería un reto interesante adaptar las TICs a las herramientas Lean? Sí, o sea, ese es uno de los retos que se está viviendo. Tenemos que entender que esto nace en una época donde la tecnología no era el motor principal de las industrias. Ya estamos entrando en cambios de revolución industrial 4.0, algunos hablan de por ahí la 5.0, no importa cuál número sea, simplemente estamos viendo que la tecnología de información tiene que estar presente, la toma de decisiones. Entonces ya tenemos que gestión de datos, ya se requieren mayor conocimiento, por ejemplo, de programación, ahora lenguajes como Python, todas esas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque si yo quiero implementar una automatización parcial, tengo que saber cómo la tecnología funciona. Yo quiero implementar un sistema de flujo continuo, un Kanban, ya no voy a depender de una tarjeta en papel y lápiz que me diga qué hacer. Yo voy a comenzar a buscar cómo la tecnología va funcionando. Entonces, esa implementación tiene que ir de la mano. No nos podemos quedar en el pasado. Y lo que tiene que ser es, cojo la filosofía de cambios rápidos, la filosofía de ajusto a tiempo, la filosofía de flujo continuo, y veo cómo las herramientas disponibles en el momento me van a permitir. No sé, para construir una casa antiguamente, yo tenía que, no sé, tal vez levantar andamios y construir una pared tradicional. ¿Qué es lo que ha hecho Toyota en su línea de construcción de casas prefabricadas? Ahora vemos casas que se pueden construir con impresoras 3D. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología, la información, tiene que estar presente siempre en esta transformación. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas todavía por contestar. La siguiente de ellas es, ¿qué piensa? Oscar nos comenta, ¿qué piensa de la inversión de industria en Ecuador en programas de Six Sigma? ¿Cree que exista apertura luego del impacto del COVID? A ver, creo que la pregunta puede tener dos respuestas o dos análisis. ¿Qué pienso de la implementación de estas metodologías Lean Six Sigma? Personalmente creo que estamos viviendo un momento en el cual cae como anillo al dedo estas metodologías. ¿Por qué? Porque justamente estas filosofías o metodologías nos están haciendo pensar en qué no hacemos bien y cómo podemos mejorar. Es algo que necesitamos en el momento. Lamentablemente, por la contracción económica y del mercado, las empresas priorizan sus gastos o sus inversiones y lo que es capacitación, lo que es entrenamiento y estas nuevas inversiones en estas metodologías quedan a un lado. Pero si nosotros regresamos a ver a las ideas de cómo nace Lean y Six Sigma, justamente estaríamos yéndonos en contra de ese principio. ¿Qué es lo que sucede? Que si es que nosotros no desarrollamos a nuestro equipo de personas, nuestra empresa va a seguir haciendo lo mismo para tratar de conseguir resultados diferentes. Entonces, no importa si la capacitación es en Lean, en Six Sigma, en Scrum, en círculos de la calidad, en
no sé, en cualquier otra metodología, la empresa tiene que irse transformando. Y la transformación es a través del conocimiento. Entonces, si es que no hay conocimiento nuevo, no voy a poder innovar. Entonces, creo que es necesario la inversión en metodologías Lean Six Sigma o similares. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es un poco un comentario, una duda que tienen muy general y ya es un poco una observación académica, ¿no? Es un participante anónimo que nos comenta que es ingeniero en alimentos y quisiera educarse en Lean Six Sigma. Sin embargo, le surge la duda sobre si para el nivel profesional necesitaría tal vez solo un certificado internacional, un diplomado o un curso a nivel nacional. Y con tu conocimiento en la academia, ¿tú qué crees que sería la mejor recomendación para un ingeniero en alimentos? Dejando a un lado el perfil profesional, no importa si es un ingeniero de alimentos, un ingeniero industrial, un ingeniero en sistemas, la decisión va más de la proyección de crecimiento académico en la industria en la cual queremos entrar. Si es que yo veo como un ingeniero de alimentos y hay en ese mundo en el cual va a comenzar a trabajar la persona, hay otras metodologías que son más necesarias, tal vez me iría por allá. Pero, ¿qué es lo que va a dar el Lean Six Sigma? Les va a dar una herramienta diferenciadora a la competencia. En el mercado se ofrecen tradicionalmente certificaciones por diferentes empresas. El concepto es el mismo. Algunas tienen alguna validez internacional, otras no tienen validez internacional. Eso no quita la calidad del conocimiento que se está impartiendo, ¿ya? Entonces, en cuanto a si es que es internacional o nacional, por la calidad de lo que yo conozco en el mercado ecuatoriano, no tendría un miedo o un recelo. De ahí, si mi proyección es a buscar mercados internacionales, obviamente un certificado con validez internacional va a tener mayor peso. Siempre hay esa idea de que lo de afuera vale más, entonces puede dar un peso. Pero si es que yo ya me meto en este mundo, creo que, como en todo, tengo que hacerlo de la mejor manera. Buscar la certificación, ya dependerá qué nivel quiero llegar. En la certificación Lean Six Sigma tenemos certificaciones amarillo, verde y negro, típicamente, y de ahí con mucha evolución tenemos los Master Black Belts, y todo va a depender del crecimiento que yo quiera tener. Siempre recomiendo empezar al menos por el certificado Yellow Belt, que es el más sencillo, básico, pero que me va a dar ese primer impulso para comenzar a hacer estos cambios. Entonces, yo sí recomiendo estas certificaciones. Muchas gracias. Bueno, yo ahí sí quisiera acotar que también es súper importante que uno verifique que la persona docente o el ponente o el instructor o facilitador que está responsable de este tipo de certificaciones haya tenido experiencia en la industria o implementando estas metodologías, porque es importante tener esta relación de la práctica y del modo vivencial, ¿no? Al menos en lo que es Lean y también en Six Sigma, ¿no? Si no tienes experiencia es un poco difícil poder evidenciar o poder palpar el valor agregado que tienen estas metodologías. Bueno, Correcto. la siguiente, ajá, sí, justo tenemos un poco el mismo campo y compartimos un poco las mismas ideas al respecto. La siguiente pregunta, y para ir un poco acelerando, porque podríamos quedarnos toda la noche conversando, Pablo, porque estos temas son bastante interesantes. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Nos pregunta otro participante anónimo, ¿a qué se puede dejar deber la carga de trabajo del teletrabajo versus el trabajo presencial? Ya que esto se dio mucho y cómo se puede manejar. Bueno, no soy un experto en el área, pero de la experiencia y de lo que se ha visualizado, yo creo que la principal razón es que no supimos cómo adaptarnos a este concepto del teletrabajo. El teletrabajo también ha hecho ese concepto de
que los horarios laborales casi que no existan, disponibilidad 24/7, y esa idea de que yo puedo conectarme inmediatamente con quien yo quiera. Entonces, esa falta de planificación de cómo funcionan las cosas y la dinámica de la conectividad, creo que han hecho que el trabajo vaya aumentando. Una de las razones. Otra que yo puedo inferir es que posiblemente en las organizaciones donde aumentó la carga de trabajo es porque los recursos que habían disponibles antes no son los mismos que están ahora. Tenemos que tratar de sobrellevar esa falta de recursos multifuncionales que mencionaba hace un momento. Entonces, posiblemente, si es que antes en un área de trabajo éramos 10 personas y ahora somos 5, ¿qué es lo que va a pasar? Que tengo que trabajar para cumplir las metas que estaban antes. Y ese es otro inconveniente, que muchas veces la planificación se hace pensando en lo que teníamos antes y queremos mantener el mismo nivel. Pero ¿qué es lo que queremos en realidad? Es hacerlo mejor con lo que tenemos ahora. Y tenemos que ir viendo qué recursos hay y cómo podemos hacerlo. Entonces, esa es mi lectura. Pueden haber muchas otras razones que tal vez no estoy al tanto, o realmente no estoy al tanto, pero habría que irles investigando. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Nelson. Nos dice, ¿cómo interactúa Six Sigma con los sistemas de gestión versus las normas ISO? Es una pregunta bastante interesante. Es una pregunta interesantísima. A ver, la ISO ha ido evolucionando mucho hacia los últimos años. De la ISO 2015 tuvo uno de los cambios, o sea, la ISO 2015 que tenemos actualmente, que es los últimos cambios, incorpora todos estos conceptos de mejora continua. Tenemos que entender que la ISO es una estandarización y una gestión de los procesos, pero no te dicen cómo tú tienes que gestionar tus procesos. La ISO te dice, oye, tienes que tener una comunicación eficiente, por decirlo, pero no te dice cómo tienes que hacerlo. Tienes que hacer la mejora continua, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento que tú presentas una necesidad para la gestión, tú tienes que saber qué herramientas van a estar disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hace Six Sigma? Es brindar esas herramientas para poder sobrellevar esos requerimientos. Entonces, la ISO te dice, tienes que documentar, pero no te dice exactamente cómo es la documentación. Tienes que levantar un proceso, pero no te dice exactamente cómo levantar un proceso. Entonces, ahí puedes utilizar herramientas como un BCM, puedes utilizar un diagrama de flujo tradicional. Bueno, la ISO sí tiene un poco la estandarización de cómo tiene que documentarse desde el punto de vista ya operativo, pero no te dice cómo vas a valorar el valor, cómo vas a medir el valor. Entonces, las herramientas lo que hacen es soportar esa necesidad que tiene la ISO de lograr que las cosas estén estandarizadas, controladas y gestionadas. Y si ustedes revisan un poco la evolución de la ISO, siempre viene con esa idea de transformar la organización de un control vertical a un control transversal o horizontal por procesos, que es lo mismo que se promulga en Lean Six Sigma. Obviamente van a haber ámbitos donde no impactan o no se relacionan perfectamente, pero no son las únicas dos tendencias que van a unirse bien o van a chocar. Hay investigaciones donde se evoluciona cómo puede juntarse las buenas prácticas de manufactura con la ISO, con Lean, con Six Sigma. Y hay puntos que todas convergen en información similar. Y ahí es donde tenemos que tener la capacidad de entender qué requerimientos presenta un sistema, que es la ISO, y qué bondades tiene la otra, Six Sigma, para poder cumplir esos requerimientos. Y en realidad es un trabajo largo, una pregunta súper interesante que en realidad podríamos conversar largo tiempo, pero creo que
esto puede brindar una idea general o intentar hacerlo. Gracias, sabes que yo también estaba pensando lo mismo. Este tema, la pregunta da para otro masterclass referente a la compatibilidad y el cómo implementar un sistema de una metodología de Lean Manufacturing o Six Sigma y que sea compatible con el sistema de gestión de calidad. Realmente parte de lo que tú nos has comentado el día de hoy de tropicalizar es parte de esa unión que se debe hacer con la norma ISO 9001 y es incluir las herramientas Lean, por ejemplo, en los manuales de calidad o en las caracterizaciones como para darle un peso mayor a la herramienta y la metodología y la ISO compartir esa responsabilidad. ¿De quién vino la pregunta? La pregunta es de Nelson, no tenemos un apellido, pero realmente sí es un tema que se lo puede tratar en otro masterclass y es bastante interesante porque hay empresas que han logrado ya unir estos sistemas y cómo lo hacen también depende de la empresa y de su cultura, ¿sí? Eso también es bastante interesante. Para Nelson, si es que gustas, escríbeme un correo. Tengo un material que te puede facilitar de lectura, porque sí hay un desarrollo investigativo sobre cómo lograr empatar estas dos. O sea, tengo material que te podría compartir o te podría guiar dónde está el material disponible. Muchas gracias por tu aporte, bastante interesante la pregunta. Bueno, ya vamos terminando. Una de las siguientes preguntas que realizan, y creo que se repite en una de las dos preguntas, es ¿qué herramientas se sugiere se deberían implementar primero para comenzar con un Lean Six Sigma en una organización? La he resumido porque está en dos preguntas repetidas. Gracias. Siempre, basado en mi experiencia, he tenido, voy de algunos años, ya van a ser 10 años trabajando en proyectos de consultoría enfocados en Lean Six Sigma, aun cuando estoy en la academia también me he involucrado en este tipo de proyectos. Y las herramientas que nosotros buscamos implementar primero son las que permiten algún apoyo en la transformación cultural. ¿Cuál es esta? Las 5 S es básica. ¿Por qué? Porque es fácil de identificarte, es fácil de asimilar y comienza a generar una transformación cultural. Una empresa que no estaba acostumbrada a tener un orden y una limpieza, comienza a obligarse a ser ordenado y a ser limpio. Ahora más con la pandemia nos obligamos un poco más. Pero ¿qué es lo que sucede? Comienza a generar una cultura. Esa es una herramienta. Otra herramienta importante es la que se llama Andon, es comunicación visual, es comenzar a cambiar cómo nos comunicamos. Entonces yo creo que estas dos herramientas permiten una transformación del sistema y esa transformación cultural que yo menciono. Y obviamente desde el punto de vista técnico, las que no pueden faltar es la planificación, que es el Hoshin Kanri, planificar cómo voy a ejecutar mi proyecto. El BCM, que es entender la cadena de valor, porque si no, no sé qué voy a mejorar. Y la transformación a través de los eventos Kaizen. Creo que esas herramientas son las que no podrían faltar en una implementación Lean. Y comenzando, obviamente, Andon 5S. Muchas gracias. Bueno, tenemos todavía unas dos preguntas más aquí. Un participante anónimo nos pregunta, quisiera saber una recomendación de cómo establecer objetivos a largo plazo si la base del Lean Six Sigma son mejoras pequeñas. Muchas gracias. Muy buena pregunta, y eso es interesante. A ver, el concepto de Lean Six Sigma, si bien es hacer mejoras paulatinas de corto tiempo, no quiere decir que nosotros no podemos planificar a largo plazo. Existe una herramienta que no la mencioné, que salta a la pregunta y es importante, y lo mencioné en la respuesta anterior, que es el concepto del Hoshin Kanri. El Hoshin Kanri es una planificación estratégica que, a diferencia
otros métodos de planificación estratégica o como complemento a otros métodos de planificación estratégica, hace una cascada de la planificación de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago una planificación de negocio tradicional, donde yo miro misión, visión, objetivos a mediano y largo plazo, y establezco directrices que quiero mejorar. No sé, mejorar condiciones financieras. Esas directrices me van a dar una guía de a nivel gerencial qué tengo que hacer. Entonces comienzo a establecer métricas a mediano plazo que me van a permitir resolver ciertos problemas que a la larga van a aportar a esa directriz de largo plazo. Pero eso tiene que llevarse a un nivel más bajo todavía, que es a nivel operativo. Objetivos a corto y mediano plazo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo pueda establecer mejora continua enfocada. Entonces, es que yo hago una implementación de una u otra herramienta durante un periodo de una semana, 15 días, quiere decir que esa herramienta va a aportar a ese objetivo estratégico, gerencial, que va a soportar esa visión a nivel macro. Entonces, la mejora continua es ese motor, es esos engranajes pequeñitos, es como el motor que estamos viendo que se está moviendo para poder mover todo el carro, que es ya la organización. Entonces, lo uno va apalancado en lo otro y no es que no se planifica a mediano o largo plazo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos ya las últimas preguntas. Rocío Castro nos comenta, ¿cómo se puede acelerar el proceso de multifuncionalidad en la empresa ocasionado por el recorte de personal en la actualidad? Me parece que nos está comentando. Sí, a ver, solo el hecho de recortar personal obliga a cubrir puestos que no estábamos acostumbrados. Y eso hace que tengas que tener un concepto de multifuncionalidad. ¿Cuál es la estrategia que ha llevado Lean para poder sobrellevar esto? Es presentar planes de crecimiento a través de la adquisición de conocimientos. En los conceptos que tenemos de nuestras culturas más verticales, pensamos que el crecimiento en una organización siempre es vertical, siempre tenemos que ir para arriba. Y si es que está el jefe arriba, para poder subir tengo que irme, para mejorar tengo que irme por allá. ¿Cuál es el concepto de Lean? Que mi crecimiento puede ser también transversal y yo puedo moverme de un área a otra. Obviamente, tengo que ver cómo esto va a impactar al negocio en general. Pero la idea de ese movimiento transversal u horizontal es porque yo he identificado una cadena de valor. Entonces, un empleado va a poder crecer organizacionalmente y lo que a muchos nos interesa o les interesa a las personas es el crecimiento económico. Entonces, se puede atar el crecimiento organizacional a recompensas económicas, pero siempre atadas a ese crecimiento de conocimiento. Por ejemplo, en Toyota han creado la universidad interna, o sea, la universidad de conocimiento interna, y obviamente tu crecimiento no solo es porque técnicamente eres mejor, sino porque sabes los conceptos de diferentes áreas, sabes aplicarlo y sabes transmitir la información. Entonces, ¿qué buscan? Que las personas no solo se queden en yo sé mucho, sino yo sé mucho, sé cómo aplicarlo y sé cómo compartirlo. En el rato que tú atas esas ideas a un plan de crecimiento y le das un norte a las personas van a buscar capacitarse. Ahora, el cambio acelerado, que era la esencia de la pregunta, hace que estos cambios no puedan ser tan planificados. Y lo que va a suceder es que en la marcha tengo que ir aprendiendo. Ahí viene una dificultad, que el aprender sin el concepto teórico previo puede llevar a muchos eventos de prueba y error. Si bien la experiencia es importantísima, el conocimiento teórico
también tiene que ir de la mano. Entonces, se tienen que hacer planes de capacitación. En Lean Six Sigma existen las capacitaciones que se conocen como de un solo punto. Entonces, entender en mi proceso, en mi procedimiento, en mi necesidad, qué es vital para esa actividad. Y en eso me voy capacitando, pero no puedo ponerle a una persona que nunca ha soldado, decirle mañana empiezas a soldar, sino decirle cuáles son los puntos principales y tal vez no le explico toda la información, pero le doy esas pastillitas más importantes. Entonces, entrenamientos enfocados de un solo punto creo que pueden ser una solución en este cambio acelerado. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta del día de hoy es de Ana y nos dice, ¿qué departamento de una empresa puede empezar con la implementación del Lean Six Sigma? ¿Cree que sea bien recibida esta idea espontánea para aquellas empresas poco acostumbradas a estos métodos? A ver, la pregunta tiene dos partes. ¿Qué área de la empresa, si es que no existe un área tradicional en la organización de hacer mejora continua, realmente cualquier área puede adoptarla? Normalmente las empresas empiezan por sus áreas de transformación del producto o servicio, manufactura, logística, y estas iniciativas caen dentro de la responsabilidad de las personas que están liderando estas áreas. Como esfuerzos iniciales no es contraproducente, pero siempre se recomienda que las empresas puedan desarrollar un área especial de mejora continua. No siempre es posible, pero de ser posible, genera esto mayor impacto. Eso es para responder la primera parte de la pregunta. Cristina, ¿me puedes hacer recuento de la segunda parte? Claro, por supuesto. ¿Cree que sea bien recibida esta idea espontánea para aquellas empresas poco acostumbradas a estos métodos? Va a ser un choque complejo, pero hay un tema importante, que si es que la persona que lidera esa organización está convencida de que estas metodologías o cualquier evento de cambio que se quiera generar en esa organización es el adecuado, la transformación va a ser posible. Pero si es que se quiere hacer esta transformación por novelería, porque la competencia lo está haciendo o porque escuché que funciona, pero no estoy convencido, esto no va a ir ni para adelante ni para atrás y va a ser un consumo, ni siquiera una inversión en recursos, va a ser un gasto de recursos. Si es que es una organización que es difícil de transformar, pero tienen la iniciativa, la motivación del cambio, esto se va a lograr. Si es una empresa que no quiere cambio por nada, se puede lograr, pero la transformación va a durar mucho más tiempo. Siempre es importante que quien esté en la cabeza sea quien defina esas políticas y apoye el cambio. Porque también una de las preguntas iniciales ¿es viable esto? Y respondíamos de acuerdo a la inversión que se va a dar, a la parte de los gastos de recursos. No solo es el dinero que tengo que invertir en capacitaciones o en algún consultor externo, es también el tiempo de mi personal que va a dedicar a gestionar estas nuevas actividades en el día a día. Entonces, es un evento que tiene que tomarse como algo de transformación organizacional. Y si es que arriba no están comprometidos, la transformación no va a funcionar. Muchísimas gracias, Pablo. Estoy muy de acuerdo. Es un tema también que la alta dirección o las gerencias tienen que creer en el sistema o en la metodología. Si ellos no creen, es difícil que se logre implementar. Muchísimas gracias. Hemos terminado con todas las preguntas. Hoy día ha sido bastante interesante el tema y más que nada es unas dos metodologías conjugadas que son bastante interesantes y realmente logran hacer cambios radicales en muchas organizaciones con muy poco y realmente vale la pena retomar y ver la importancia que tienen en la actualidad, al menos en esta coyuntura.
Te agradezco, Pablo, muchísimo por tu participación, por haber compartido tu conocimiento, tu experiencia, también un poco visto desde la academia, que nos ha traído un poco también a volver a la academia y a tratar de pensar en esto de que la academia y la unión con la industria siempre debe estar activa y que la mantengamos y la fomentemos como lo está haciendo la Universidad San Francisco de Quito. No sé si tienes algo más para finalizar y nuevamente gracias por acompañarnos. Agradecerles a todos los que hayan estado escuchando por su tiempo. Espero les haya ayudado cumpliendo los objetivos de la presentación. Y ahí tienen mi correo. Pueden escribirme tranquilamente en cualquier momento y buscaremos cómo apoyarles. Como dice Cristina, lo que estamos buscando como Universidad de San Francisco, con el Instituto Catena, es acercarnos más a la industria como académicos. Estudiamos ingenierías o alguna otra cosa con esa mira de estar en la industria, terminamos en la academia y creemos que las dos áreas son igual de importantes y pueden conjugarse. Muchísimas Cristina, creo que estás en mute. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Discúlpeme, sí, perdón. Quería agradecer a todos los participantes la noche de hoy, agradecerle a Pablo nuevamente por su participación, comentarles que pueden revisar este masterclass en las plataformas de Elitelogis, tanto en redes sociales como en la website que tienen bajo ahí en el link en la presentación. Les agradecemos mucho por su activa participación y por todas las preguntas realizadas. Y nuevamente gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.